continuar después de esta excursión tan agradable que hemos hecho, que nos ha permitido tener una visión distinta de Santiago y conocer más en profundidad la flora autóctona australiana. Vamos a comenzar una segunda sesión dedicada a un balance, hacer un balance de la historiografía y de los debates existentes en este periodo. Comienza el profesor Vicente. Yo, nada, para agradecer a Tito y a Alba que nos hayáis invitado a estas jornadas, que estuvimos encantados. Lo que hemos tratado de hacer es organizar un cierto discurso en torno a cómo se ha desarrollado la historia agraria en España en el marco de la economía, ¿no? Que es la disciplina que nosotros trabajamos. Entonces nos hemos centrado en cuatro ejes principales. Un primer eje es producción, productividad y cambio técnico. Un segundo eje es la inserción internacional de la agricultura española. El tercero es el análisis del marco institucional. Y el cuarto sería un poco las visiones a largo plazo y algunos desarrollos recientes que convendría analizar. Primera cuestión, producción, productividad y cambio técnico. Ya se ha hecho alusión esta mañana que el punto de partida es una visión de la agricultura en el sentido, partiendo por ejemplo de la obra de Nadal, que sin duda es lo más emblemático, lo que había es la idea de que el atraso económico español se debía sobre todo a la existencia o a la falta de una demanda interna suficiente, y esta demanda interna suficiente era así porque los agricultores eran agricultores atrasados, agricultores pasivos, agricultores por lo tanto con un bajo nivel tecnológico y poco reactivos a los estímulos del mercado, ¿no? Realmente esta visión no se basaba, como ocurría, como hemos visto esta mañana en muchos aspectos, en una base empírica suficientemente sólida, y entonces el trabajo de los historiadores económicos, inicialmente sobre todo articulados en este campo en torno al grupo de estudio de la historia rural, va a ser de la reconstrucción cuantitativa de las macromagnitudes de la economía española, ¿no? Este sería un poco el punto de partida. Esta reconstrucción cuantitativa se hace en un marco neoclásico. Básicamente este es un poco el contexto teórico principal que puede ilustrar las preguntas que se generan, y el resultado más interesante es, desde los primeros trabajos, es constatar que hay un desarrollo, que hay un grado de incremento de la producción mucho más elevado de lo que se pensaba inicialmente. Bueno, a partir de aquí hay un análisis de las fuerzas impulsoras de este progreso, de este incremento, mejor que de progreso, que tiene que ver sobre todo con el cambio, y una segunda fase en la que este análisis lo que se transmuta es en lo que son visiones del marco territorial, ¿no? Es decir, se repite este trabajo de reconstrucción cuantitativa sobre todo para diversas zonas de España, o para algunas de ellas. En ocasiones son las mismas personas las que desarrollan el trabajo, los miembros del grupo, y luego en general personas que hicimos la tesis con personas del grupo. Esta línea de trabajo, debo decir que tiene una baja continuidad desde mediados de los años 90. Realmente hay poco trabajo cuantitativo en esta dirección. Hay cosas, pero digamos que no ha sido ya una de las principales líneas que han centrado las preocupaciones. El segundo eje es la inserción internacional de la agricultura española. En este caso también se parte de una idea, y es que la política proteccionista, y especialmente el prohibicionismo en el trigo, sería otra de las causas fundamentales del atraso económico español, ¿no? Muy polarizado en esta cuestión. Y a partir de aquí también hay una línea de desafío de esta visión, sobre todo que va a tener que ver inicialmente con los trabajos de Garrabó o de Ángel García Sanz. También en el trabajo que se plantean estas introducciones de la historia agraria, que sobre todo lo que van a poner de relieve es cómo la agricultura española en el siglo XIX, además de este desarrollo basado en lo que es el mercado doméstico, tiene también un importante impulso en la demanda externa. Esta demanda externa va a generar luego trabajo sobre todo en lo que serían áreas, los productos principales, como son el vino, como son también los vegetales, las frutas frescas, y aquí sería una línea de continuidad más sostenida hasta nuestros días, incluso un cambio en metodologías que inicialmente podría ser reconstrucción cuantitativa y análisis estadístico, siempre a la utilización de modelos econométricos,
Creo que básicamente porque la teoría del comercio internacional proporciona en este caso herramientas que no existían o que no estaban tan difundidas en los otros casos. Puede seguir con lo institucional, ¿no? Vale. Bueno, en el análisis institucional que la parte esta de instituciones, yo creo que haciendo un repaso así muy general, espero que no quede demasiado simplista, pero voy a intentar decir algunas cosas. Yo creo que hay que dividir dos periodos en la historia agraria desde la perspectiva económica, dos periodos claramente. Uno sería siglo XIX, estamos hablando siempre de contemporáneo. Esto lo decimos al principio, hemos dejado la moderna y la medieval, la hemos dejado aparte porque no somos especialistas y haría falta que alguien especialista contara esto mejor que nosotros. Pero si hablamos de contemporánea, es el periodo de 19 hasta 1936, el primer tercio del siglo XX, segundo periodo a partir de la Guerra Civil. Y yo creo que aquí el análisis institucional desde la historia económica tiene dos problemas, vamos a decir, bastante diferentes, ¿no? El primero es todo lo que ha salido esta mañana, la propiedad, los derechos de propiedad es la preocupación básica, vamos a decir, de las instituciones en el análisis institucional, para hablar un poco de él. Pero si pasamos a la fase posterior a la Guerra Civil, curiosamente, la propiedad prácticamente desaparece, como problema, me refiero, ¿no? Y además esto está pasando en paralelo, o sea, en los libros de la historia agraria de la España contemporánea, de la Rodó, que se han citado muchas veces esta mañana, el capítulo después de la Guerra Civil, el capítulo de Barciela, prácticamente no lo hay. Es política agraria. Precios, intervención del gobierno y desastres que genera todo eso, pero la propiedad, se habla un poco de la contrarreforma agraria, de la Guerra Civil, pero es un párrafo. Entonces hay aquí dos problemáticas distintas que quizás me quedo con ganas de preguntaros esta mañana por qué pasaba eso, ¿no? Pero quizás para el debate pueda servir. El primer periodo, el 19, primer tercio del siglo XX, propiedad como problema. Pero yo creo que aquí, si lo vemos en perspectiva de largo plazo, la evolución del propio concepto de propiedad ha sido fundamental, ¿no? Entonces, primero se parte de una propiedad, vamos a decir, muy esquemática, la propiedad capitalista, o sea, el paso feudalismo al capitalismo, como también se ha dicho esta mañana, pero pensando sobre todo en procesos de acumulación. O sea, ¿qué hacen, vamos a decir, los poderosos para acumular tierra en ese proceso de revolución? Y claro, paralelamente a la acumulación está el proceso de desposesión campesina, proletarización. Ese es un poco el esquema de partida, vamos a decir, de los años 70. Pero ¿cómo evoluciona esto? Pues bueno, tiene una evolución que yo creo que es curiosa e interesante. Pero buscando ese tipo de propiedad acumulativa, al final se acaba encontrando, cuando se hacen estudios regionales, lo que se acaba encontrando es que sí, que una parte de ese proceso ocurre, pero que paralelamente hay un proceso de campesinización, que también ha salido esta mañana, ¿no? Y además en diversas zonas de España, con sus características. Y entonces aparece, esto ya es a finales de los 80, 90, el problema del campesino. Y hay reflexiones interesantes, igual tenemos un poco olvidadas, por ejemplo, los trabajos de Rafa Domínguez, ¿no? Sobre el campesinado, el campesinado proactivo, el campesinado adaptativo, ¿no? Que yo creo que retoman toda una tradición que no había estado en la historia agraria española, porque surgen ahí. Y a partir de ahí, eso también enlaza con el mercado de trabajo. Porque claro, ya el mercado de trabajo no se puede limitar al análisis solamente del jornalero puro, ¿no? Que vende su fuerza de trabajo en el campo, sino que hay toda una serie de formas intermedias del mercado de trabajo. Pequeños propietarios que trabajan en sus explotaciones, pero venden una parte de la fuerza de trabajo en un momento del tiempo, o que migran temporalmente. La mujer, algo que reclamaba David, por ejemplo, también en los años 90 hay trabajos que dentro de este marco de economías familiares sacan a la mujer y la desigualdad que dentro de la economía familiar puede haber contra la mujer. Entonces esto, vamos a decir que es una derivada que luego enlazaría probablemente con cuestiones de niveles de igualdad. Entonces es una derivada que partiendo de una propiedad muy esquemática va evolucionando en una dirección mucho más rica, y yo creo que eso es interesante, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Segunda derivada, pues bueno, básicamente, lo que decíamos, el propio concepto de propiedad se pone en cuestión desde los años 90 y se va descubriendo otro tipo de propiedad. Yo creo que aquí hay una parte de lo que hace el grupo de estudio de historia rural con ese artículo, bueno, para mí es de referencia, ¿no? Es el de más allá de la propiedad perfecta,
que ya pone en cuestión ese concepto ideal de propiedad y lo trata de otra manera, y luego todo el desarrollo de Rosa en otra dirección también, pero complementaria esta, la realización de la propiedad, propietarización, todas estas cosas que de alguna manera sigue hasta la actualidad. El último libro, yo creo, de esta dirección, el de Vicente Cernero, se titula La construcción de la propiedad, a mí me parece una obra que está muy bien y que aclara muchas cosas en este sentido. Entonces, es más duro que tú. Esto antes del 36, esta era un poco las derivadas que quería señalar porque me parece que es una evolución interesante. Después de la guerra civil, política agraria, básicamente política agraria, durante varias décadas las tesis de Barcela son las predominantes. Intervención franquista en los años 40 generó un desastre agrícola o agrario total, y la liberalización de los mercados a partir de los 50 genera desarrollo. Es demasiado simplista, esto se va complejizando poco a poco. Los trabajos de Christiansen, por ejemplo, trabajos de Clark, de Cristo Clark, posteriormente, yo creo que se complejizan bastante esta visión de partida. Y a partir de aquí, yo creo que ya acabo con esto, la historia agraria es que le queda todo por hacer. Porque no hemos hecho historia agraria, nos hemos parado básicamente en los años, creo yo, la visión que yo tengo, en los años 60-70. Entonces tenemos un recorrido de prácticamente 50 años hasta la actualidad donde se puede empezar a hacer historia agraria, ¿no? Es verdad, como decía Manolo esta mañana, que la propiedad probablemente no sea el problema central en este momento, pero la nueva cuestión agraria no hay que buscarla solamente en América Latina. Yo creo que en España, no sé, se me ocurre en Almería, con los plásticos o en Lérida, o sea, hay cuestiones agrarias, claro, con inmigración, con relaciones de poder, que la propiedad igual no es lo central, pero que habría muchas cosas que decir. Y la última cosa, donde otro nivel de desarrollo donde podríamos ir, que es el que tiene que ver con pasar a lo alimentario, ¿no? Incluir la industria alimentaria tanto desde el punto de vista de los inputs como de la venta, y ahí también hay pero bueno, sinceramente yo creo que ha habido una evolución positiva y que se podría pasar mucho. ¿Puedo acabar? Me queda muy poquito de un minuto. Un minuto. Está bueno, lo último que queríamos plantear es qué reflejo ha tenido esto en misiones a largo plazo del desarrollo de la agricultura. Y aquí me voy a detener solo en dos momentos puntuales. El primero tiene que ver con la publicación en 85-86 de la historia de la contemporánea de la agricultura española. Yo creo que es un punto interesante porque es cuando, de nuevo, si queremos la visión revista de esta revisión de la historia agraria de España contemporánea, es la forma canónica, ¿no? Es cuando se expresa sobre todo en las introducciones de los 3 volúmenes, pero también en algunos de los capítulos que hay dentro, ¿no? Aquí de alguna forma cristaliza. El segundo, bueno, ya sabemos que cristaliza en este sentido de que los agricultores son reactivos a los mercados, que realmente hubo cambios mucho más allá de lo que se pensaba tradicionalmente, su cuantificación, las fuerzas impulsoras, etc. El segundo momento es el libro del Pozo. Yo creo que es interesante porque el libro del Pozo, de alguna forma, es la constatación de que a pesar de todo el trabajo que se ha hecho de investigación en historia agraria, el resto de la historia económica no ha absorbido estos resultados, ¿no? Entonces, una idea de plantear esto y también de desafiar el propio concepto de atraso, ¿no? Impugnar el concepto de atraso. Y a partir de esta impugnación del concepto de atraso, pues hay una serie de trabajos que tratan de plantear también esta visión renovada, que tiene alguna continuidad. Yo creo que el hilo conductor posterior es dentro del Pozo, el capítulo de domingo, donde un poco se ofrece una visión alternativa, donde esta visión alternativa, cuando se entra en el terreno de discusión, digamos, de los economistas sobre el papel de la economía en el desarrollo económico, lo que se hace sobre todo es revisitar los planteamientos iniciales de los economistas del desarrollo de los años 60-70 y plantear que realmente ellos no estaban diciendo que la agricultura era el sector esencial en que se tenía que basar el desarrollo económico, sino que en función de muchas variables podía tener un papel u otro, ¿no? Entonces hay algunas revisiones como la que comienza domingo, lo que hicimos luego con Ernesto Clark, donde básicamente lo que decimos es que efectivamente la agricultura cumplió un papel modesto, podríamos decir, en el desarrollo económico español, y no cabía esperar otro papel por ciertas condiciones o ciertas variables, ¿no? Y entonces es un poco hay una parte final que ya no nos da tiempo de contar sobre déficits. Bueno.
Buenas tardes. Yo también agradezco a Lorenzo y a Alba la invitación a formar parte de esta mesa y a participar en los debates. Y lo cierto es que mi texto ha empezado de una manera un tanto peculiar, que no sé si soy capaz de reproducir, pero que quería llamar la atención sobre un fenómeno, y es el hecho del retorno, el eterno retorno de lo idéntico, por así decirlo, ¿no? Con argumentos manejados en el siglo XIX que son reformulados con éxito en el siglo XX, ¿no? Y traía aquí a colación un diálogo, supuesto diálogo entre un ganadero y un gobernador que se elaboró en el contexto de un intento de división de una mancomunidad de montes, y entonces pues argumentaban en torno a las ventajas y los inconvenientes del mantenimiento de los bienes de propiedad común, además con la particularidad de que eran compartidos por varias comunidades locales, por varios municipios. Y le decía, me voy a permitir el repetirlo, le decía el labrador al ganadero: ¿qué utilidad saca usted de los rebaños pasturando en estos montes de cierzo? Y le respondía al ganadero que nada, sin embargo de tener un terreno tan dilatado. El labrador le contestaba: pues en tanto terreno, como usted dice, no hay pastos. Sí los hay en algunos meses del año, pero en los meses de invierno es casi el infinito. ¿Por qué no conservan ustedes pastos para invierno? Y contestaba: porque el goce es general para todos, y lo que yo reservo, otro ganadero se lo comerá, y de consiguiente todos tratamos de que nuestros ganados revienten de gordos en verano, ya que en invierno han de morir de flacos. Añadía: ¿qué ganado mantienen los montes? Y respondía la tercera parte de lo que es susceptible si cada uno se contentará con la porción que necesita. A mediados del siglo XIX, en 1851, esto está publicado en Tarazona, y lo que planteaba era la incoherencia o los malos resultados en términos de eficiencia económica del manejo de los recursos en común. Bueno, este argumento que encaja dentro de la lógica del discurso liberal, plenamente presente en el siglo XIX, a mediados del siglo XX es reelaborado, esta misma idea es reelaborada por la literatura internacional, por Garrett Hardin, añadiéndole una mayor complejidad, mayor refinamiento, utilizando la lógica del dilema del prisionero o del free rider, de la manera que lo tenemos reciclado de nuevo con enorme éxito. Lo que hacía en este texto es continuar el diálogo con un presunto diálogo entre dos economistas al hilo de este discurso en el que se reproducían los argumentos de Harding y se le contraponían los argumentos de que frente al manejo, frente a la alternativa de la privatización de los recursos o al control desde el Estado, pues estaba la alternativa de la autogestión, del manejo desde las comunidades, en la línea del gobierno de los bienes comunes planteado por Elinor Ostrom a partir con su libro de 1990. Me llamaba la atención aquí, además, sobre el impacto de estos dos conjuntos de trabajos, el trabajo de Harding y el trabajo de Ostrom a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, lo que llevamos del XXI, en el que se advertía, en este gráfico, que no sé si se observa, por lo menos se observa el crecimiento del impacto académico de la obra de Harding, curiosamente, bueno, de manera creciente a partir de comienzos del siglo XXI y paradójicamente desde 2009, y probablemente, además del aumento de las preocupaciones en este terreno, por el impacto indirecto del Premio Nobel de Economía concedido a Elinor Ostrom, que de rebote, como efecto, como externalidad positiva, señalo ahí, pues le benefició a las citas recibidas por la obra de Harding, que ha habido un regreso a Harding como consecuencia, claro está, como consecuencia de su utilización en los argumentos en torno al debate sobre el gobierno de los bienes comunes. Cabe suponer que una buena parte de estas citas que aparecen aquí reflejadas no son citas
cabe pensar que son citas críticas. Sin embargo, su impacto, y por tanto, desde el punto de vista de lo que sería el impacto académico, sería un impacto alto, pero cabe pensar que es un impacto crítico, ¿no? Y en ese sentido, pues puede servir para llamar la atención sobre la utilidad de las citas a la hora de utilizarlas como vara de medir del funcionamiento de la academia. En fin, las preguntas que nos planteaban los organizadores son concretas y eso es lo que voy a intentar hacer de manera muy rápida desde la perspectiva de los bienes comunes, pero antes llamaba la atención en este texto sobre una cuestión previa, que es cuál es el objeto y cuál es el sujeto. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué son los comunales o qué entendemos por comunales? Y aquí la situación es en el lenguaje común y en lo que uno encuentra en la literatura, lo que encuentra es unas fronteras enormemente difusas, porque tan pronto estamos incluyendo dentro de los bienes comunales los bienes de propios como solamente los bienes de aprovechamiento común. Tan pronto estamos utilizando, remitiéndonos a la propiedad municipal, como estamos incluyendo también los derechos reales que en forma de servidumbres permitían a las comunidades locales aprovechar determinados recursos bajo ciertas condiciones, con lo cual hay un primer problema de determinar cuál es el objeto del análisis. Y el otro es el del sujeto. Rosa ha comentado antes de la paradoja de que en la literatura sobre los derechos de propiedad no se tuviese en cuenta que previamente había unos sujetos a los que no se les reconoce como tales, que son los aborígenes norteamericanos, que eran los que ocupaban y utilizaban esa tierra, y a los que no se les conceden derechos porque no se les concede la personalidad suficiente como para ser depositarios de derechos. Por tanto, la constitución del sujeto que va a ejercer unos derechos de propiedad, pues es una cuestión previa. Esta es una cuestión política, esto es una cuestión de determinar quién está dentro y quién está fuera, quién es y quién no es. Y esto es algo que afecta tanto a los indígenas americanos como afecta a los africanos convertidos en esclavos, como afecta a las comunidades locales que se encontraron en el siglo XIX ante la necesidad de transformar los derechos de uso que tenían reconocidos a el nuevo código semántico que inaugura la revolución liberal, en la cual pues hay unos sujetos de derechos que se tienen que redefinir, se tienen que traducir del viejo lenguaje al nuevo lenguaje. ¿Quiénes son vecinos? ¿Quiénes tienen derechos sobre estos recursos? Por tanto, esta es una cuestión